Bienvenidos al segundo bloque del Cinematógrafo. Vamos a hacer los agradecimientos habituales a María Celeste Herrera, que es quien nos maquilla todos los jueves, y la encontrás en Facebook como María Celeste Herrera. A Tiendas Ixo, que es quien generosamente le cede las camisas a Roger, y a Tiendas Panorama, que es quien me viste a mí. Dicho esto, vamos a hacer un especial ahora sobre los modos de filmar conversaciones en el cine. ¿Cómo se filma la palabra? ¿Cómo hace el cine? ¿Cuál es su gracia, su esencia? Mira, quédate con nosotros. En líneas generales, cuando vemos películas, tenemos siempre la tendencia bastante natural, es parte de una regla no explícita sino implícita, de mirar las películas con un centro fundamentalmente en las personas, fundamentalmente las caras, los rostros de las personas, excepto si fuera una película de acción, y fundamentalmente seguir lo que es el espacio entre dos personas, que es el espacio de la palabra, el espacio de la mirada, que generalmente está además sintetizado en esa relación a través de la palabra, la conversación. Y de algún modo la conversación a lo largo de la historia del cine se fue filmando de distintas maneras, y en general en la actualidad se suele ver como si el diálogo fuera siempre una suerte de ping-pong. Hay un campo y un contracampo, un plano y contraplano. Yo hablo, usted que está del otro lado, si yo ahora filmara a usted y usted hablara, yo no estaría fuera de campo o en el contracampo, y así de vuelta. Una especie de ping-pong del logos, un ping-pong de la palabra. Pero hay distintas maneras de filmar la vida de la palabra en el cine. Vamos a empezar con un fragmento muy breve de alguien que, curiosamente, en esta escena que vamos a utilizar, juega con lo más canónico que existe a la hora de filmar un diálogo. La escena es de Faces, la película, o Rostros, la gran película de John Cassavetes, y curiosamente el fragmento que vamos a ver, el diálogo tiene esta modalidad del ping-pong. Vamos a verlo. What do you do there? I'm chairman of the board. We have one corporation. Yeah, what's the firm? Investment Finance. That's a pretty big outfit. Yeah. Hey, do you know Stewie Ray? No kidding. I'm not making it up. Yeah, Stewie Ray. Works for me. No kidding, really? Oh, he's a nice guy. Hell of a nice guy. You do business with him? We talk once in a while. You know, a firm like mine has to have a good credit rating. Well, we talk. That's very good. Yeah. Enough of this, sir. I am getting hungry. You been to Chicago, Dick? Not often. There he goes. He's uncanny with this phraseology, you know that? Gee, no wonder you're chairman of the board. Radicalmente opuesto a lo que acabamos de ver, podría ser un fragmento que vamos a ver ya en pocos segundos de Regreso a casa, en la película del director más viejo en la actualidad, que sigue haciendo cine a pesar de tener 105 años, que es Manuel de Oliveira. Sí, 105 años. Pero antes de ver el fragmento, el fragmento lo que va a mostrar es el total despegue de la palabra del rostro. Lo que hace Oliveira es justamente observar la relación de la palabra con los movimientos de los pies de los personajes. Las palabras van a reaccionar. Cuando uno habla, uno suele mirar, en líneas generales, el foco de atención, el centro de gravedad del plano, y fuera del plano de nuestras relaciones en general, es ver el rostro. Lo que sucede en esta película, en este diálogo en particular de la película, es que lo que Oliveira, en vez de prestar atención al rostro, ve las reacciones de los pies de los hablantes. Y en ese sentido es una manera absolutamente diferente de registrar el diálogo en una película. Vamos a ver este fragmento de Regreso a casa. Tu m'as l'air drôlement content de tes nouvelles chaussures. Oui. Ce n'est pas de ça que je te parlais. Je te demandais comment tu allais maintenant, après la disparition de ta femme et de ta fille. Eh bien, je vis. Je vis avec ma solitude innée. Avec ta quoi? Avec ma solitude. Et tu n'as jamais pensé, tu ne penses pas à alléger cette solitude? À quelqu'un qui allégerait ta solitude? Este es un fragmento clave en la historia del cine, para muchos. Un libro reciente, altamente recomendable, de Harun Farocki, Desconfiar de las imágenes,
tiene un poco, hay un análisis sobre este fragmento en particular, hay un fragmento más que atendible. Farocchi va a decir que al fin de una película, al fin de la escapada, una película clásica de Godard, en este fragmento sucede algo en cómo filma el diálogo. Van a poder ver, los dos personajes van en un auto, la lógica del diálogo, o sea, lo que se habla, lo que se escucha, se mantiene en un orden de continuidad. Sin embargo, el fondo, es decir, el viaje en auto, lo que se ve detrás, al costado, va cambiando como si sí existiera justamente una discontinuidad. Es decir, que la palabra tiene una secuencia que está en contraposición y en negación respecto de lo que vemos. Entonces esto es muy extraño, porque pone en juego algo que en el cine con mucha facilidad se trabaja, son los órdenes discontinuos del tiempo o las elipsis breves, que nos da una idea de que todo pasa en un mismo tiempo, pero que en realidad no sucede al mismo tiempo. Entonces este choque, esta especie de fuerzas que chocan, se torna muy interesante en la estética, que en Godard va a funcionar a partir de los jump cuts, estos saltos de continuidad breves, pequeños, instantáneos casi, que es lo que vamos a ver a continuación. Et ta Ford, tu ne l'as plus? Elle est au garage. Allez, quoi, je reste avec toi. De toute façon, j'ai mal à la tête. On ne sera pas ensemble, mais je voudrais rester à côté de toi. Non, ce n'est pas ça, Michel. Pourquoi vous êtes triste? Parce que je suis triste. C'est idiot. Pourquoi tu es triste? C'est mieux quand je dis vous ou tu. Pareil, je peux pas me passer de toi. Tu peux très bien. Oui, mais je veux pas. Siempre se dice que el cine es el arte impuro por excelencia. Lo que se quiere decir en general es que es un arte que de algún modo participa de otras concepciones de arte. Está la música, se puede pensar las relaciones con la pintura, con el teatro en particular. Y siempre ha sido un problema para el cine cómo despegarse justamente del orden del registro teatral. En el teatro lo que tenemos es una continuidad en lo que se habla, en lo que se dice y en lo que no se dice. Y el cine puede registrar la palabra en ese orden de continuidad. Pero la idea es cómo salirse de la visión teatral a la hora de filmar un diálogo en su tiempo real y sin cortes. Entonces, en muchas ocasiones uno puede pensar una cámara en mano, en movimiento, o también se puede plantear el espacio cinematográfico, darle una dinámica, darle un movimiento al registro que se despegue de la idea de lo teatral, pero que funciona al mismo tiempo como un registro de que la palabra como tal tenga su propio tiempo, su propia duración. El fragmento que vamos a ver de La leyenda de Gaspar Hauser, y no me equivoco, es un título parecido al de Herzog, pero es otro, es una película italiana de Davide. Vamos a ver, entra un tipo, un cura en bicicleta, un cura muy particular, va a hacer todo un conjunto de exclamaciones a un sujeto que representa a Gaspar Hauser en este caso, y lo que vemos es un plano secuencia. Hay palabra, pero la palabra en su continuidad poco tiene que ver en ese registro con el teatro. Vamos a ver esta frecuencia. Emmo ne avrai di cosa da raccontare. Infame.
En este fragmento que vamos a ver ahora a continuación de El viento nos llevará, una película que venimos usando últimamente bastante porque es muy rica en realidad. Primero vemos a los dos personajes, a un niño y al personaje principal, que vienen caminando. Este es otro modo de filmar el diálogo, la palabra. No solamente los filósofos peripatéticos filosofaban caminando, la gente en general cuando camina habla. Y aquí lo que vemos es los dos personajes que hablan y luego se sientan. Cuando se sientan cambia el registro de cómo se está filmando la palabra. Empieza por una suerte de continuidad y luego hay un cambio. En ese cambio en particular, que es muy interesante, hay un plano y contraplano muy exquisito, muy propio de Kiarostami. Uno puede creer, como se suele filmar en el cine, que cuando hay un plano y contraplano, lo que hay son dos tomas de una misma escena donde habla los dos personajes que vamos a ver en la escena, en un momento uno, en un momento el otro. Lo que hace Kiarostami, el niño que está contestando no le está respondiendo a ese personaje, sino que en el registro le está respondiendo a Kiarostami, lo cual hace un cambio absoluto de las relaciones entre lo que creemos que está pasando frente a nuestros ojos y cómo se ha pensado la construcción de una escena que muchas veces poco tiene que ver con un registro realista. Vamos a ver este fragmento. مدرسه منم باید میام. بیا خداحافظ شما. خداحافظ. امتحانات خوب دادی؟ بله حالا مریض چطوره؟ خوبه. خوبه؟ بله دیشب غذا خورده. آش تاج دولت میدانی؟ تاج دولت هم قبل چیه؟ بله بعد خورده. به غیر از اون نشونه دیگه هم هست؟ بله چیه؟ اون حرف میزنه. حرف میزنه؟ بله وقت داری؟ یه دقیقه بشین اینجا ببینم. چجوری حرف میزنه؟ چی میگه؟ مادر بزرگم دیشب با عموم حرف زده، شناختش، بعد الوها بچه ها و فامیلا و نوها پرسیده. اون وقت عموم گریش افتاده، به مادرم گفته آره من پسر بدیم. مادرم گفته نه تو پسر بدی نیستی، فقط گرفتاری. اون وقت با هم آشتی شدن و عمو کوچیکا. Bueno, la palabra en el cine, como la palabra fuera del cine, muy probablemente es lo que signa la vida humana. Sin palabra, muy probablemente no seríamos quienes somos. Por eso pensar cómo se filma la palabra en el cine siempre es un plus de valor a la hora de mirar las películas que tanto nos gustan y que semana a semana hablamos aquí y fuera de aquí también. La secuencia que estamos mirando es una de las películas, para mí al menos, más elegantes y quizás extraordinarias en materia de biopics o películas que intentan retratar la vida de una persona. En el caso de La actriz, la película de Stanley Kwan es sobre Yuan Lingyu, que fue la primer gran actriz del cine mudo de China. Pero esto tiene poca importancia, excepto cuando pensamos sobre algunas de las películas que vimos hoy, o que hablamos hoy, que están vinculadas fundamentalmente con los retratos de personas, a veces a través del documental o a veces a través de la construcción de un relato que pretende condensar la vida de una persona. Y quizás lo que uno debería decir frente a cualquier biopic, por más preciso que sea, pensemos en el de Gandhi, de Attenborough, pensemos en el del Che, de Steven Soderbergh. En el cine constantemente hay una producción de películas que intentan contar y revelar los secretos o no de la vida de una persona conocida o menos conocida. Pero es muy difícil que podamos tener una aproximación sobre la verdad de un sujeto en 2 horas, en 3 horas, en 10 horas o en el tiempo que sea. Si el propio sujeto que duerme eventualmente al lado nuestro es un misterio, ¿cómo poder develarlo en una película?
Simplemente las películas son esbozos de los sujetos y nada más que eso, una mera aproximación muy distante de alguna persona que estuvo en el mundo y que a veces ya ha dejado de existir. Nos vemos la semana que viene aquí en el Cinematógrafo, el cine en la tele.